Hola, hola, gente curiosa. Bienvenidos al programa número 45 de La Curiosidad Liberó al Gato. Como siempre, saludamos, ya no está Gustavo, al menos por momentáneamente, saludamos solamente a Walter primero. Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a presentar al invitado del día de la fecha, que es el señor licenciado. El licenciado Miguel Duranti es licenciado en filosofía, está haciendo un doctorado en filosofía en la prestigiosísima Universidad de Buenos Aires. Miguel, muchas gracias por estar hoy en La Curiosidad Liberal Gato. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias Leandro por la invitación y hola Walter, muchas gracias. Bueno, como saben, hoy vamos a hablar de cómo es estudiar en un lugar como la UBA, ¿no? El centro, no sé, si se quiere, marxista del universitario, sobre todo en diversas carreras, una de ellas, filosofía, también está sociología, me imagino debe ser andar por ahí, economía, he escuchado cosas también, pero bueno, ¿cómo es no ser, ¿no? de esa corriente, sino más bien la contraria, por lo menos en el aspecto económico? eh, no, y también, digamos, filosófico, en la Universidad de Buenos Aires. Así que contanos un poco, Miguel, cómo fue que te decidiste a estudiar en la UBA, cómo llegabas con el estómago a tu casa, contanos un poco. Bueno, a ver, no, yo te dije que tenía digamos, tengo cosas muy positivas para decir y tengo algunas anécdotas graciosas para contar. A ver, Eh, contanos, vamos con, viste, como te dicen, tengo una buena y una mala noticia, vamos con lo positivo primero, a ver. no, lo positivo es que, o sea, primero, a ver, si querés estudiar filosofía, no hay mejor lugar para estudiar filosofía que la Universidad de Buenos Aires, ¿está bien? Y eso probablemente sea cierto de unas cuantas carreras. O sea, eso no lo voy a. O sea, si alguien me pregunta a mí dónde voy a estudiar, dónde que estudiar filosofía hoy, yo te voy a mandar ahí a la Universidad de Buenos Aires, A ver, con todo lo que se haya degradado, con la calidad de los profesores, incluso que puede haber bajado respecto a la mía, a la que yo tuve, que según me decían, los que me dirigen a mí, era todavía mejor cuando ellos cursaban, ¿no? O sea, hubo tal vez una cierta degradación en la calidad de los profesores, pero sigue siendo muy buena, digamos. Entonces no te voy a decir, no, bueno, no vayas ahí. Mi experiencia fue siempre de total libertad de expresión ahí, nunca tuve censuras ni problemas. Lo sigue siendo hasta el día de hoy, que estoy cursando el doctorado. Yo entré, para que te des una idea, entré en el 2003 a la facultad. Hice el CBC en 2002 en Ciudad Universitaria y después en 2003 ya entré a Puan. Me recibí ya hace mucho, unos cuantos años. ok, cuando hablas que tenés ese aspecto positivo, ¿te referís específicamente a la libertad de expresión que te dan los profesores, a lo que se enseña? Sí, bueno, Eh, a ver, lo que se enseña. Sí, la libertad de expresión que tenía con los profesores y, digamos, la tolerancia incluso con cátedras abiertamente marxistas. Pero acá va el tema. Marx no se ve en la carrera de filosofía, ¿está bien? No hay tiempo. Ya la carrera es enorme y simplemente no hay tiempo. O sea, sí, me acuerdo que una de las cosas que algunos reclamaban era ampliar el programa y agregar una materia que se llame, o al menos una materia optativa que se llame Filosofía del siglo XIX, porque no hay, digamos, no hay espacio para verlo. Sí puedes ver cosas de Marx, puede haber algún seminario que se dé sobre Marx, pero no era muy común, no era algo que ocurría generalmente, porque yo chequeaba la currícula y no lo veía. Creo que habré visto un seminario específicamente sobre Marx en los años que estuve ahí cursando, que fueron unos cuantos, porque no cursé la carrera. Nada, tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas, la fui haciendo como pude. Eh, Hay que reconocer también que ellos tenían, no me acuerdo si era, esto me lo vas a explicar vos mejor, pero como materias optativas o algo por el estilo sobre Escuela Austríaca de Economía y sobre, si no me equivoco, en algún momento hubo algo relacionado con las criptos, ¿puede ser?
No, materias que yo sepa, no, materias No, eran materia presenciales. optativa no era entonces. Bueno, No, no. eran, se ve que seminarios o No, pero algo. no creo, no, ya te digo, o sea, esa parte de los pasillos ya no estoy más desde el 2011, 2012. Ok, Así que no sé si hubo algo en ese momento, pero de todos esos años que estuve ahí, no noté nada más que algún seminario sobre Marx específicamente. Lo que sí hay materias optativas de otras carreras que vos tenés la opción de hacer, y yo hice de hecho, que sí son abiertamente marxistas. Por ejemplo, Historia de los Sistemas Económicos, cátedra B, era la cátedra trotskista, esa fue la que hice, y Economía para Historiadores, el adjunto digamos, el titular de Economía para Historiadores era Claudio Katz, que era economista, es economista del Partido Obrero, fue economista de Luis Zamora, digamos, y después el adjunto era Pablo Riesnik, que era el titular en Historia de los Sistemas Económicos, que era el Partido Obrero, y bueno, sí, era digamos, ahí sí era abiertamente marxista, y yo te diría con una enorme parcialidad en la enseñanza, eh, pero nuevamente en el programa más o menos había de todo, había hasta un texto de Israel Kirzner, ok. eh, o sea que nada, obviamente se lo presentaba eh, O sea, Israel Kirchner, para el que no lo conoce, o sea, es opuesto, ¿no? Al marxismo, puede decirlo, sí, hablando claramente, mal y pronto. es un economista de la escuela austríaca, es uno de los 4 o 5 personas que hizo su doctorado bajo Mises, y digamos es conocido porque amplió, digamos, la teoría de la empresarialidad de Mises. ¿Y eso cómo te lo enseñaban? ¿Te lo enseñaban No, como cuando hablan de Milton Friedman, que siempre te dicen era aliado de Pinochet o cosas por el estilo, o te lo enseñaban bien? eh, nuevamente, el énfasis estaba puesto tanto en enseñarte Marx que eso te lo enseñaban un poco como, bueno, y está esta teoría también. No sé Ok. cómo decirlo. Sí, como O un sea, cartel en el camino, una cosa así. bueno, sí, está bien. Y, o sea, se enseñaba, igual trataba de dar, el profesor daba, digamos, las versiones, no daba, o sea, no daba específicamente, digamos, porque Kirchner está fuera del mainstream neoclásico, Sí. entonces, Ujú. no, daba, digamos, otro mainstream, daba lo que es el mainstream neoclásico por ahí, la versión neoclásica de algún problema, siempre daba la respuesta neoclásica, la respuesta keynesiana, la respuesta marxista, ¿viste? Eso Ok. lo trataba de hacer, pero sí, las presentaciones que hacía y caricaturizaba, desde mi punto de vista, caricaturizaba los argumentos, Mm, digamos, era aparte era ahí un marxismo donde se veía el marxismo más cuadrado que podría haber, un marxismo de la teoría del valor trabajo, ¿no? No era un mm. marxismo como el que después podría haber habido con los marxistas analíticos, Elster y Roemer, que son socialistas de mercado, bueno, que digamos ya no aceptan más la teoría del valor trabajo, digamos. No, él considera que consideraban, eso no se enseñaba de ese lado, se enseñaba las versiones más contemporáneas de la teoría del valor trabajo, no sé, ahora nombre Anwar Shaikh, por ejemplo, era una de las eminencias que se veía en ese momento, de los académicos que se veían contemporáneos. Y bueno, eso, Paul Sweezy del siglo XX, Maurice Dobb, era la línea marxista más tradicional posible. Ok. Eh, y bueno, Y, me acuerdo que en esas materias, es las materias de las que mejores me fue, porque para Historia de los Sistemas Económicos, ahí era una monografía, la parte final, y hice una monografía sobre el cálculo económico bajo el socialismo, eh, presentando los argumentos y contraargumentos bueno, los argumentos de Lange en favor del socialismo de mercado y los contraargumentos de Hayek, esas cosas. Me acuerdo que después se transformó digamos, en lo que después fue el primer capítulo de mi tesis y que después la publiqué como libro. O sea, Está lindo. y me pusieron un 10 esa monografía y después rendí el examen final para la otra materia, para economía y para historiadores, presentando el mismo tema, porque vos, si sacabas más de 7, podés presentar un tema específicamente en el final y no, digamos, no tenés que responder sobre todo el programa. Eh, y bueno, también presenté ese tema, defendí esa posición y también me pusieron 10. También que los que me tomaron eran por ahí los profesores de práctico, que son los que, digamos, tienen más contacto con uno, con el alumno, digamos. El profesor titular medio que va ahí, da el teórico y se va, no mm, tiene contacto.
el contacto común de lidiar con las preguntas directas de los alumnos y los temas de cursada, los exámenes. No, bueno, igual, está bien, por ahí eso ablanda la situación, pero eran, te digo, eran eh, como se dice, eran profesores militantes de izquierda, del Partido Obrero, digamos, ¿no? Así que en ese aspecto no tengo ninguna, por supuesto, te digo, tengo anécdotas graciosas. De esa, por ejemplo, de esa cruzada me recuerdo que en un momento de Riesnik estaba dando un teórico y el tipo llamaba al fusilamiento de empresarios, por ejemplo, sí, hacía eso. Eso hacía. Lo debo tener en algún lado, porque tengo guardados los teóricos esos, así que lo debo tener grabada la desgrabación en algún lado. Eh, Ya se para, lo para, conocía como el moderado. ¿eh? Y digo que en la universidad le llamaban el moderado. Moderado, no, era extremo hasta para la universidad, digamos, no había, no es que eso era la posición común en general, digamos, entre los profesores, pero Claro. No hay que sí. matarlos, hay que meterlos presos. Hay que ser humanistas. Ok. Eh, sí, Y después algún episodio de, si vos querés, te cuento algo, pero que en realidad no es una anécdota mía, es una anécdota de quien son mis directores que estuvieron en ese, un año antes o 2 años antes de que yo entrara a cursar, o sea, estoy hablando 2001, 2002, por ahí. Parece que había un profesor que era, bueno, un filósofo argentino muy reconocido, Osvaldo Guariglia, y bueno, él había escrito un artículo en su momento, en la década del 80, justificando digamos, de extracción radical, ¿no? Y él había escrito un artículo en la década del 80 justificando la ley de punto final, ¿no? mm, Y bueno, nada, los grupos de izquierda ahí se lo salían a enrostrar. Yo me acuerdo que lo primero una de las primeras cosas que entré a la facultad y enseguida los de izquierda te meten panfletos hasta por la nariz. Y había uno que era, bueno, si recién empezás, ¿no? En la cursada, era un quilombo, toda la facultad llena de chicos que venían a inscribirse, todo, y te decían, bueno, cómo elegir las materias. Y bueno, y había una que decía, bueno, no te inscribas en esta materia porque la da Osvaldo Guariglia, que escribió una no sé qué sobre el punto final y la dictadura y no sé qué. Bueno, nada, esa fue mi primera aproximación a eso. Y después, bueno, conocí a la gente que estaba ligada con él y me comentó la historia, que parece que en un momento, bueno, generalmente hay interrupciones en las clases, ¿no? Particularmente en época de elecciones, vienen generalmente son distintas agrupaciones de izquierda, pero también agrupaciones de centro izquierda, siempre a la izquierda no había sí, nada ni sí, los remotamente, radicales, ¿no? Tienen también su centro de exactamente, estudiantes. no había nada ni remotamente liberal. Y resulta que bueno, nada, en una de esas interrupciones entran a la clase de este profesor específicamente para interrumpirlo y contarle a los alumnos lo que había hecho y no sé qué, y bueno, y el profesor los dejó hablar, ¿no? Y, eh, y bueno, en un momento querían repartir unos papeles y dicen, no, bueno, ya está, ya ustedes ya hablaron, dejen que los alumnos saquen sus conclusiones, no sé qué. Bueno, y en ese momento se genera como una especie eh, de discusión entre los alumnos que estaban cursando y estas personas que venían a interrumpir la clase, y una de los alumnos le dice, o alumnas le dice, no, mirá, nosotros venimos a estudiar, por favor, retirate. Y entonces uno de los, ahí de estos alumnos que venían a interrumpir, dicen, sí, nosotros venimos, dice algo así como, sí, nosotros también venimos a estudiar, pero pasa que nos encontramos con basuras como esta. Y ahí Osvaldo Guariglia en ese momento explotó, dijo, no le permito, y me agarró y se le fue al humo y lo agarró del cogote y lo estampó contra el pizarrón. Eh, y, y bueno, nada, los separaron, ¿viste? Entre los alumnos creo que había presente algún profesor también de práctico que estaba presenciando el teórico, lo separaron, lo agarraron, sacaron a los militantes afuera. Bueno, nada, cierran la puerta, parece que el tipo se fue hasta la puerta hasta adelante y abrió la puerta y dijo, tengo 60 años y les gano con una mano atada en la espalda. Y cerró la puerta y siguió dando la clase. Esa frase hay que grabarla en piedra ahí, ¿viste? La, Así que nada, Qué lindo, ¿no? Ir a estudiar y ver esa escena. así que había escenas de esa clase. Los alumnos, ¿cómo eran en general? Los profesores, por lo visto, bueno, ya más o menos lo contaste. ¿Y los alumnos, cómo eran en general? ¿Qué trato tenían con vos? No, siempre tengo muy buenos amigos desde ahí, de esa época.
no conservo, no tuve mucho trato directo en la facultad con troscos puros igual, ¿no? Eh, pero en general tengo muy buenos amigos y nada más, nada, muchos los he convencido de varias cosas y muchos me dan la razón hoy en muchas cosas y bueno, eso es algo que bastante me en el fondo, digamos, las cosas que, o sea, también el espectro se fue corriendo cada vez más a la izquierda, de manera que ellos quedaron todos a la derecha, eso ha pasado mucho. Mm. Claro. Y, y, Eh, nada, ahora, viste, tendemos a coincidir mucho más de lo que coincidíamos antes, suele suceder. Ok. Pero yo no porque yo me haya corrido, de hecho, pero bueno, Pero digo, ¿tuviste algunos encontronazos, algún debate fuerte en algún momento en medio de una clase? debate fuerte. No, no. No. Pero mirá que yo nunca escondí mis formas de debate fuerte así de entrar Ojo, a ver, he cursado seminarios, algún seminario muy Foucaultiano, que no estaba, había muchos troscos y, digamos, no me daba para intervenir, tampoco conocía tanto el tema como para meterme. Hoy probablemente que conozco más el tema, si hubiese estado en ese seminario con las cosas que sé hoy, probablemente podría intervenir de otra manera, pero aún así no creo que se hubiese generado más que un debate tal vez acá, enfático entre todos, pero no se hubiese generado ninguna pasión descontrolada. Sería, no sé, no es en general lo que... no, te digo, no puedo recordar ningún episodio puntual de eso, yo, y tengo buena memoria, así que Pero, podría... Sí. sí, pero veías que, no sé, yo por ejemplo una vez fui, Mm. en el 2013, cuando estaba el Partido Libertario en ese momento, no tiene nada que ver con el de hoy, Ujú. estaba y fui a hacer una, ¿cómo se llama esto? Una fiscalización. Había, no sé, 3 votos quizás, pero bueno, fui más por la experiencia que para fiscalizar. Sí, sí, bueno, cuando uno fiscaliza es muy poco lo que puede cubrir cuando es una sola persona, sí, lo sé. Sí, sí, no, igualmente el partido ese no iba a llegar a nada y todo el mundo sabía, no había ningún peligro de que se robaran votos. Si le robaban, le robaban a otros peronistas Sí, sí, sí. o cosas por el estilo, pero no al Partido Libertario, no. Pero lo que yo me acuerdo es que más allá de los debates que yo tuve, en buenos términos, porque eran bastante más jóvenes que yo, ¿no? Yo tenía 31 años y ellos tenían, no sé, no pasaban los 23. Ujú. Y más allá de los debates que yo tenía con ellos, lo que me causaba gracia era cómo se odiaban entre las distintas facciones de izquierda. Sí. Entre los kirchneristas de izquierda y los de izquierda que seguían a Altamira y los de izquierda que seguían a otro. Y era como que se odiaban más de lo que me odiaban a mí, si se puede llamar odio lo que me tenían. Porque realmente eran debates muy divertidos. Eh, Bueno, entonces, sí, había de eso también, había como mucha política adentro. Decís, flaco, vos venís a estudiar acá, no venís a hacer política. sí, política a ver, eh, lo que pasa es que no, o sea, es una absoluta minoría la gente que va ahí a hacer política, o sea, y obviamente se odian entre sí ahí porque, digamos, es un juego de suma cero la política, claro. y ahí compiten por un pastel mínimo, que es el pastel de la ultraizquierda, y obviamente que se van a odiar más entre sí que porque es el tipo ese que tienen al lado el que le saca un puesto al amigo de él, Claro. digamos, o a ellos mismos. Entonces, eso esa es la cosa. Sí, hay fraudes en urnas y ese tipo de cosas. He escuchado montones de historias que ocurren y que seguirán ocurriendo, digamos. Pero sí, ese era eso, digamos. Pero como siempre me mantuve alejado de la política partidaria, me mantuve alejado en realidad de la política partidaria porque no había ningún sector que se reclamara ni lo más remotamente liberal ahí adentro. Entonces, digamos, era una pérdida de tiempo total. De hecho, los años en los que se formó el Partido Liberal Libertario, yo consideraba que no valía la pena ni acercarme, no lo digo, o sea, fueron precursores y todo, pero en ese momento yo pensaba digamos, digamos, no había nada en la sociedad argentina donde hubiera el más mínimo reclamo de esas ideas en esa época. Era un páramo absoluto. Claro. Sí, Páramo era más que absoluto. nada ir a hacer fuerza, una fuerza simbólica, no era para gobernar Sí, sí. ni un municipio, ¿no? Yo
lo comprendo, pero también, digamos, digamos cuando uno va, ya en ese momento pensaba, digamos, si hubiera si hubiera una demanda, yo en ese momento seguía muy de cerca todo lo que estaba haciendo Ron Paul. O sea, desde que lo conocí así por YouTube, en, no sé, el 2008, ya había terminado la elección, me acuerdo, había ganado Obama. Lo conocí ahí por YouTube, viendo videitos a Ron Paul. Y después lo seguí todo a lo largo de la campaña que empezó en el 2011. Y bueno, nada, yo me daba cuenta que si bien digamos, la sociedad americana está completamente alejada de esas ideas de la libertad que Ron Paul propugna, digamos, había una tradición de pensamiento muy fuerte y una cierta reivindicación entre una minoría pequeña, pero muy, muy significativa y bastante ruidosa, digamos, que pedía esas cosas. Mientras que acá esa minoría tal vez ruidosa y mínimamente significativa lo tenía toda la izquierda en realidad, en ese momento. Yo igual nada, empecé a ver que eso empezó a cambiar alrededor del 2015. Ahí empecé a ver que empezó a cambiar y bueno, ahí ya empezaba a tener más sentido por ahí ya empezar a agitar políticamente un poco más. ¿Había algún De alumno hecho fue lo que terminó. que pensaba como vos en aquella época mientras vos estudiabas? O... Tengo un amigo que todavía es amigo mío lo conocí en un seminario de 2004, en el año 2004 me acuerdo, Federico Ast, pero él era economista ya también. Ok, Y sí, casi instantáneamente lo convencí de un montón de cosas, digamos, pero él ya venía con un background digamos, de estudiar teoría neoclásica en la Facultad de Económicas, ¿no? Después de claro. eso, no, convencer específicamente a alguien, no. Así digamos, en un tiempo razonable, digamos, no. Pero a lo largo de los años sí he logrado convencer de mis ideas a bastante gente. Mis propios directores de tesis eran bastante más izquierdistas de lo que eran lo que son ahora. Ahora prácticamente son de ultraderecha con las cosas que quieren hacer, digamos. O sea, me dan la razón a mí. O sea, hay que dolarizar, hay que bajar el gasto público en promedio de la región, estas leyes laborales son una porquería y no puede ser que todo me cueste 2 veces más caro que afuera y, y ya estoy cansado. O sea, es eso. Y nada, eh, yo recuerdo que eran bastante más de izquierda antes. Claro. Walter, ¿vos tenés alguna pregunta? No, me dice de ¿Comentario? izquierda. No, eh, sí, un montón de cosas, un montón de cosas. Primero, una frase, yo esto lo, lo hablé con muchas personas que tengo de referente, incluido Miguel. Miguel es un referente mío. Yo leí su libro. Es un libro para quien Gracias. no conoce en profundidad estas cuestiones. Es un libro, a mí por lo menos me demandó irme yo en mi casa tengo un quincho, digamos, una parte de arriba de mi casa que está absolutamente vacía y me tuve que ir ahí y meterme y no llevar el celu ni nada, porque cualquier distracción me sacaba del hilo del libro. Digo, eh, yo esto lo hablé con muchas personas, con referentes de liberalismo, libertarios y demás. La pregunta que subyacía siempre era si esta gente, ¿no? Si quienes forman académicamente están convencidos en muchos casos de las ideas que promulgan o si simplemente tiene que ver con mantener el lugar que consiguieron y no agitar el avispero para decir, no, mirá, yo a esta edad quiero seguir enseñando esto, estoy así, qué sé yo. Me han respondido de todo, me han respondido diciéndome, no, no, mirá, hay gente que está convencida realmente, me han dicho, hay, hay profesores, por ejemplo, en económicas, hay profesores que decían que el objetivo de ellos era que los alumnos entiendan en profundidad lo que significaba la lucha de clase. O sea, el tipo realmente estaba creando, no digo soldados, porque no es la palabra, pero creando personas, Curioso. educando personas en lo más radical de esas ideas, ¿no? Eh, y después otros me han dicho, no, mirá, son tipos que encontraron el currito, lo que decíamos, y no se quieren mover de ahí. Ahora, eh, mi experiencia,
mi experiencia que, repito, es ínfima en comparación a nuestro entrevistado. A mí me resulta más difícil. Mi señora es contadora, con lo cual tengo bastante gente amiga de esa profesión. A mí me resulta más difícil explicar un concepto de economía básica, por ejemplo, la falacia de la ventana rota, me resulta más difícil explicárselo a un contador que a un chico de 10 años. Y no porque el contador sea tonto, ni mucho menos, sino porque, creo yo, esa persona, digamos, obtuvo un título a partir de, digamos, aprender lo opuesto. No sé si estoy siendo claro. Entonces, cuando te discute con el título en la mano, te dice no, y no tiene muchos argumentos para rebatirlo, pero arranca con el tema del consumo, arranca con el tema del keynesianismo y todo. Entonces digo, para mí, con todo esto quiero decir, para mí eh, hay como una especie, a la hora de debatir, hay como una especie de apoyo, digamos, ideológico en el sentido de, mirá, yo me juego la vida en esto, ¿entendés? Yo me formé en esto. Y mucho más, yo lo pienso en economía, mucho más en filosofía, porque digo, nos guste o no, el marxismo te explica el mundo. Desde nuestro punto de vista te lo explica mal, pero el marxismo te dice, mira, el mundo está como está por esto. Entonces, digo, hay tanta gente aferrada a eso, y en muchos casos durante varias décadas, que no creo que no es tan fácil a un tipo que le puso Ernesto y Fidel a sus hijos. No es tan fácil, ¿entendés? Y decirle, no, mira, en realidad eh, el cálculo económico, el tipo, ¿viste? Lo defiende desde la matriz de su ser. Entonces, Sí. mi pregunta era, ¿en qué momento Miguel, o sea, si esto fue antes o después de comenzar la carrera, él había conocido estas ideas, digamos, él se había acercado a la obra de Mises o de Rothbard, que sé que lo Ah, conoce bueno. otro. Sí, bueno, mirá, a ver, no, ya justo antes de entrar a la carrera ya había leído a Mises y a Hayek, digamos, durante el CBC eh, estaba el programa de Alberto Venegas Lynch, Contracorriente, en la tele, y mi viejo lo conocía de antes, él, porque tenía algunos libros en la biblioteca de él, creo que el Liberalismo para Liberales, uno de esos tenía. Eh, y vi el programa ese y a partir de ahí mi viejo tenía en la biblioteca 6 lecciones para el capitalismo de Mises, que son las 6 conferencias que dio acá en Argentina en la década del 50, y tenía Camino en Servidumbre también. Y bueno, leí esos 2 libros y ya estaba, o sea, no había vuelta atrás. Y eso fue, sí, justo mientras estaba cursando el CBC, pero yo ya era anticomunista igual en ese momento porque en realidad cuando tenía 13, 14 años, 13 años, me había leído unos cuantos libros de Marx y me había hecho marxista. Me había leído, no sé, el Manifiesto Comunista, La Cuestión Judía, La lucha de clases en Francia, el 18 Brumario Luis Bonaparte. De hecho, lo había prácticamente memorizado, la lucha de clases, me acuerdo, en Francia. Y lo volví a leer unos 15 años después y me resultó insufrible ese libro. Pero bueno, para una materia, bueno. Pero bueno, la cuestión es que sí, eso, había leído fragmentos del Capital, la introducción al libro de crítica a la economía, introducción a la crítica a la economía política. eh, y bueno, me había hecho marxista. Bueno, nada. Marx para principiantes, lo primero, pero todavía lo tengo por ahí, el librito con los dibujitos. Y bueno, me había hecho marxista de entrada, pero después, al año siguiente, cuando tenía 14, ya me puse a estudiar la historia de la Unión Soviética y casualmente caí me acuerdo que leí el libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, y bueno, ya digamos, desde ese costado teórico, más lo que había aprendido históricamente, ya no me parecía sostenible la posición marxista y era visceralmente anticomunista, porque me había dado cuenta en qué iba a terminar. Un poquito de tiempo después, tal vez un año después, ya apareció traducido acá el libro negro del comunismo y lo leí, lo tengo todavía por ahí guardado. Eh, y que me acuerdo que lo llevaba a la escuela. Una amiga me recordó hace un tiempo que yo lo llevaba a la escuela y se lo mostraba a la gente. Bueno, nada, la cuestión era que el libro ese detalla
lujo de detalles, todo, digamos, me acuerdo que terminé de leer la parte de la Unión Soviética y no pude leer, que ya eran 250 páginas, 200 páginas, y empecé a leer lo de China y ya tuve que tirar la toalla porque ya era demasiada, era página tras página tras página de masacre y masacre tras masacre, y todas las masacres estaban documentadas y era una cosa insoportable. Creo que después lo dejé ahí durante un tiempo y después lo agarré, leí la parte de América Latina y esas partes y nada, habré leído ese libro, no sé, es un libro de 900 páginas, habré leído 350, 400 en total. Nunca leí Y lo de ya China, no, miento, después leí sí lo de Camboya, lo de Camboya fue terrible, una cosa, pero el 21% de la población liquidada, pero era pero un festival de sangre asqueroso, una cosa que... Pero bueno, nada, te satura leer tanta cosa, ¿viste? Pensaba que tenía 14 años, ¿eh? No es que, y el libro tiene fotos, o sea, y algunas fotos eran durísimas. Y bueno, nada. Y o sea, ya me había hecho anticomunista y leía a los existencialistas por ahí, sobre todo a los existencialistas que se habían desencantado del comunismo, como Camus, como Albert Camus. Y bueno, eso me gustaba, digamos, pero eh, no encontraba, digamos, cuando uno leía el libro negro del comunismo, digamos, digamos la explicación teórica de por qué ocurría lo que ocurría era, bueno, cómo un ideal así de noble se pudo transformar en esto? Digamos, no había una conexión, era como si hubiera una especie de cuestión accidental, entre una unión entre una cosa y la otra. Los existencialistas daban como alguna especie de explicación basada en los instintos pasionales del hombre, en toda una serie de motivos, pero no había de fondo una explicación que me convenciera, que uniera necesariamente, digamos, las reformas económicas socialistas, la economía planificada, con el resultado, el resultado político y civil que tenía, digamos, que era una catástrofe social y primero una catástrofe económica, pero también una catástrofe social, una confiscación total de todas las libertades, una dictadura generalizada, digamos. No lo encontraba esa explicación hasta que leí a Mises y leí Hayek Camino de Servidumbre. Ahí sí todo hizo clic y ya desde ahí nunca más. Lo único que hice fue, digamos, profundizar esa línea de pensamiento. Digamos. No he encontrado hasta ahora algo que me diga, bueno, que realmente bueno, en los extremos es obvio, pero tampoco en cuestiones más intermedias por las cuales tendría que moderar mis posiciones. Sí, o sea, justamente vos lo que encontraste es decir, bueno, todas estas ideas solamente se pueden llevar a cabo de esta manera, ¿no? Como dicen algunos que cada muerto del comunismo era como un escalón en la escalera al paraíso, ¿no? Entre comillas, del paraíso. Pero si vos querés planificar todo, desde todo, y ahí te dice, no, esta planificación a mí mucho no me va, Sí, sí, listo. chao, El chao. paraíso no podemos alcanzarlo con gente así, ¿no? No, es genial porque Manuela Castañeda, nunca me acuerdo del apellido, Castanera, no sé cómo es. Castañera, creo que es. Bueno, ella dice, la he visto creo que en un debate en TN, ella dice que las ideas de Milei solo pueden aplicarse en una dictadura. Tú decís, pero vos leíste o sea, estudiaste las veces en las que se pusieron en práctica tus ideas. sí, bueno, está bien. Increíble que lo dice. Ella tiene que decir eso. Bueno, dice muchas cosas, Manuelita. Eh, lo que te quería preguntar, que tantas cosas dijo, mi cerebro es como que hace pling y las olvida en el acto. En el momento me río y después me las olvido. Tenés que tener un lápiz y papel a tu edad, Sí, sí. a nuestra edad. ¿No? Lo que te quería preguntar es justamente esto. Si entre en el alumnado o los profesores, porque cuando nosotros escuchamos lo que dicen, rara vez, por lo menos acá en Argentina, no sé, en China, no sé, pero acá en Argentina, como que no se menciona a Mao, no se menciona a Stalin, no Ujú. se menciona a Pol Pot, ¿no? Ni a ninguno de esos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Se mencionaban? Bueno, ¿Los pasó, alababan? ¿Decían no era verdadero? a ver, tenemos que entender ahí las distinciones intra-izquierda, ¿no? Eran las cátedras troscas.
las que yo, si querés te voy por ese lado, ¿no? De las que yo asistí. Las cátedras troscas detestan a Stalin, pero reivindican obviamente a Lenin, a Trotsky, a Mao. No Peor recuerdo que que llegara. Stalin. ¿Eh? Es peor que Stalin, Mao. Sí, Mirá que sí. hay que hacer Bueno, números para sí, eso. y realmente no hay ninguna diferencia entre Lenin y Stalin, esa es la verdad. Sí, Y sí, entre también. Lenin, Stalin y Trotsky en términos de. Tal cual. Más, uno podría pensar, Trotsky estaba más chiflado todavía que Stalin porque quería llevar lo más rápido posible la revolución a todo el mundo, digamos. El mundo, claro. Digamos, si por él fuera, nada. Además de que en el caso de la historia de la Revolución Rusa en los primeros años, digamos, eh, estaban a cargo de todo, digamos, los tres que estaban a cargo de todo eran Lenin, Trotsky, Trotsky comandaba el Ejército Rojo y era el comisario que controlaba los alimentos. Y Dzerzhinsky, que era el que controlaba la Checa, que era lo que después se transformó en la NKVD de Stalin, digamos. Y después en la KGB. Eso después ya, bastante después. Eh, y Trotsky, digamos, fue de los principales responsables de la hambruna que hubo en los primeros años, digamos. Generalmente cuando uno habla de las hambrunas, todos recuerdan la hambruna que hubo en Ucrania, ¿no? acá, lo que se llamó la desculaquización, ¿no? Donde Stalin tomó la decisión de deshacerse de los kulaks especuladores, cualquier campesino era básicamente, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, murieron 6 millones de personas de hambre, eso fue en el Sí. 1932-33, pero eso sí, 6 millones de personas. Hubo, entre 1921 y 1922, hubo una hambruna, que murieron 5 millones de personas en esa hambruna. Y esa hambruna ocurrió porque, digamos, el alto mando soviético, bueno, esto era Trotsky, y, insisto, Trotsky era el que estaba a cargo de los alimentos, además de estar a cargo del Ejército Rojo, eh, deciden llevarse toda la comida y llevársela para las ciudades y para el ejército. Y claro, se murieron 5 millones de campesinos de hambre en ese momento. Y eso lo hizo Trotsky. Trotsky, Lenin, digamos, ellos sabían. Bueno, Stalin también estaba ahí en la conducción, estaba un poquito más abajo, por ahí, pero estaba. eh, Nada, o sea, no hay forma de que uno pueda reivindicar ninguna de estas figuras monstruosas. O sea, eran El que mejor dementes prensa tiene es criminales, Trotsky, de genocidas y. Sí, perdón, ¿cómo? ¿eh? Digo, perdón, creo yo que con mucha distancia el que mejor prensa tiene es Trotsky a la Sí. fecha. Y sí, porque es el que fue perseguido por Stalin específicamente, digamos, y bueno, y todo eso, digamos hubo mucha penetración digamos, de propaganda trotskista acá en Latinoamérica, así que pensar que Trotsky huyó a México al final, y bueno, ahí fue donde lo terminó agarrando el tipo este que lo mató Sí. sí, con un objeto contundente en la cabeza, no sé, un tipo de cachiporra o qué. Y hubo, digamos, un montón de penetración de esa propaganda acá en América Latina, ¿no? Y, digamos, tan particularmente después en Argentina, digamos, el Partido Comunista cayó también en desgracia. Bueno, no soy muy especialista de esa historia, pero recuerden que apoyaron a la dictadura militar porque Sí. había llegado la orden de la Unión Soviética de no oponerse a la dictadura, digamos. Más después que Argentina le siguió vendiendo comida a la, a la Unión Soviética durante el boicot que organizó Estados Unidos por la guerra de Afganistán y la guerra soviética contra los afganos. Eh, Así que, digamos, eso generó una muy mala prensa, me parece, también dentro de los militantes de izquierda y tendieron a irse hacia otras corrientes como el trotskismo, el guevarismo, digamos, hubo nada. Yo ahora que me acuerdo de algo, me acuerdo siempre del libro tuyo, Memoria, ¿cómo se llama? Relatos de un progre. Ujú. Y hay un libro que se llama de Jorge Sigal, que, bueno, fue director de la revista de espectáculos de la revista Gente, después estuvo con el macrismo, creo que en Canal 7, pero bueno, en sus años de juventud él era el hijo de un alto jerarca del Partido Comunista argentino. Y bueno, él escribió un libro que se llama El día que maté a mi padre, Confesiones de un excomunista, donde cuenta todo el proceso de exorcizar
al el comunismo de adentro suyo, digamos, la veneración por la Unión Soviética eh, y todo eso, todo ese proceso que está contado como él lo tuvo que hacer con un psicoanalista que lo ayudara, digamos, ¿no? A hacer todo ese proceso. Era un duelo que era matar a su padre realmente, porque, pero bueno, él estaba llamado a ser un jerarca más dentro de esa jerarquía comunista y llega un punto que tiene 20 y pico de años y no lo soporta más, no lo soporta más, no lo soporta más, y no sabe cómo deshacerse de la carga de ser un comunista dentro de la estructura del Partido Comunista Argentino, y es un proceso que le toma como 10 años hasta que se termina, hasta que junta todo el valor para hacerlo y desligarse, para después encontrarse con que muchos de sus compañeros terminaron en el peronismo de Menem, pero bueno. Son Eh, espectaculares. Hicieron El- claro, el la, Fast Pass, como en Disney. sí, sí. el, y vos cuando les haces saber esto, o sea, le mostrás, no sé, por ejemplo, todo lo que hizo Trotsky, todo lo que hizo Mao. Incluso vos ves, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires y en muchos otros lugares, ¿no? Como gente de la comunidad gay, ¿no? Levantando la bandera del Che Guevara, que era bien, bien homofóbico y los hacía en trabajos, tenían campo de concentración o trabajos forzados para homosexuales, para hacerlos hombres y cosas por el estilo. La misma revolución cubana con Fidel, Fidel decía lo mismo, Fidel hasta el día de hoy los persigue. Eh, entonces, ni hablar en otros países. Pero digo, cuando vos les haces notar todas estas contradicciones, porque también se prohibió el rock, o sea, y les gusta el rock, y son gays, digamos, militantes, y es como que entra en contradicción incluso, o dicen estar a favor de la libertad de expresión y veneran a tipos que, si no permitían algo, era la expresión. Entonces, digo, cuando les haces notar estas contradicciones, ¿qué te dicen? Pasa es que yo no interactué con gente así de obtusa, ¿entendés? O sea, ojo, yo recuerdo que era un tiempo donde eso era a ver, el 2003, cuando entré a la facultad, me acuerdo Sí. que a principios de ese año, eh, Fidel Castro dio un discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho ante tal vez no menos de 10.000 personas, de 10.000 descerebrados, y yo no lo podía creer, no podía creer eso, no podía creer ese discurso completamente, pero extravagante, las cosas que decía unas cosas como eh, hablaba del derecho de por qué por qué el pueblo no debía, hablaba de, digamos, por qué el pueblo no debía tener derecho a voto, pero lo hacía de una manera, decía, bueno, un pueblo que no tiene educación no puede votar, pero vos estás en el poder hace 43 años, hijo de puta, ya educaste a tu gente, no pueden votar todavía. Bueno, nada, había, o sea, al mismo tiempo que reivindicaban Cuba por su sistema educativo, su sistema de salud, bueno, entonces yo no sé si, no choqué nunca directamente con esa gente, yo me alejaba de esos directamente, porque entonces eran probablemente los militantes más políticos, tal vez que podían llegar por ese lado, y no tenía mucho contacto con eso, yo tenía contactos con los que estudiaban en serio. Y si alguna vez he conocido a alguno de esos que realmente cursaron la carrera, creo que conocí a uno, nunca me puse a discutir realmente con él porque sabía que no había, o sea, no hay ningún lugar por donde entrarle a eso, ¿no? O sea, o sea, yo siempre fui bastante, eh, eh, digamos, de elegir muy bien las peleas que trato de pelear, ¿viste? Claro. Entonces, eso era como, no. Me ha pasado así de gastar alguno en Facebook alguna vez, eh, pero nada, me acabo de acordar respecto a esta hambruna del 1920-21, que no la conoce en el 21-22, que no la conoce nadie, nada, como, me acuerdo una vez, sí, pero los tenía para gastarlos en realidad, tenía uno que seguía en Facebook nada más que para leerlo y hacer las capturas de pantalla y mandárselos a otros y cagarme de la risa. Claro. Alguien decide extracción de izquierda, kirchnerista de izquierda, pero que reivindicaban a figuras como Lenin de golpe, o el Che Ujú. Guevara, o no sé qué, y bueno, mirá lo que dice este Gil, y yo y alguna que otra vez
me acuerdo, a ver, justamente, mira, hay una, después te mando la captura de pantalla porque hasta lo compartí por Facebook y todo. De hecho, si me das un segundo, la busco y te la comparto ahora. Eh, Había compartido una cita de Lenin sobre la importancia de los principios y de ser meticuloso y no sé qué, bueno, y, y, y yo le dije, y vi que ese post tenía como, no sé, 30 likes, que es un montón para un post de Facebook así, en anónimo, y De un X, sí. sí, de un X, un profesor, que nada, que fue asesor de un senador, nada. Bueno, la cuestión es que le digo, che, sí, tenés razón, que fue meticuloso. Le digo, mi parte favorita es cuando reventó a 5 millones de campesinos matándolos de hambre. Y uno me contestó, no, ese fue Stalin. Y le dije, no, no, flaco, esa yo me estoy refiriendo a la hambruna del 21-22 que murieron 5 millones de personas de hambre. Lo de Stalin fue después, fue en el 32-33, 1932-33, Claro. y es más conocido, nada más. Pero ese tipo de interacciones así, donde no me contestaron nada. Lo bueno es que no borró mis comentarios. Eh, Así que nada. Bien, Eh, bien. yo me acuerdo cuando en en esta misma vez que fui a fiscalizar, Sí, y uno de los debates que tuve con una chica que era kirchnerista de izquierda, eh, y yo le conté, le digo, a ver, vamos a ponernos, a ver, vamos a tratar de llegar a un punto de acuerdo, le digo. ¿Vos estás de acuerdo con la libertad de expresión? Sí, ok. Le digo, vos me estás dejando hablar a mí, o sea, yo veo que vos estás y nos reímos, veo que sos una buena chica. Le digo, ¿me permitís hacerte una pregunta? Sí. Bueno, ¿conocés la banda Porno para Ricardo? No. Bueno, Porno para Ricardo es una banda que tiene un líder, Gorky Águila, muy carismático, muy rebelde, y que el tipo está en contra de Castro y canta contra Castro. En ese momento Castro vivía en Cuba. Y el sí, otro Castro no era una semimomia como él. Y, está en Cuba y, y canta contra el régimen. Y fue varias veces preso por eso y le cortan la luz cuando está ensayando, entre otras cosas. ¿Y vos te parece bien que un tipo por cantar contra un régimen vaya preso? Entonces me Y empieza a bueno, dar vueltas. Le digo, no, a ver, la respuesta es sí o no. Le digo, si hay alguien que canta contra mí, yo lo dejo cantar. Le digo, respondeme la pregunta. ¿Canta contra el régimen? ¿Está bien? ¿Y qué? La respuesta que me dijo fue algo más habrá hecho. sí. Que es la respuesta que la izquierda le critica a los milicos, digamos, Que critica con razón, que voy a decir que le critica con razón a la gente que es de derecha. vale, Sí, vale, vale. sí. entonces, claro, sí, bueno, con razón, yo diría en algunas ocasiones. Eh, La algo más, herramienta que utiliza, claro. pero es la herramienta que utilizan y me la dijo ella a mí, sin saber si siquiera se había hecho algo más o no. Entonces ahí me di cuenta, me tomo de lo que vos dijiste, de que uno tiene que elegir las peleas, ¿no? Porque ahí ya me di cuenta que no había forma de que ella entrara en razón y decirme, no, bueno, en esto no estoy de acuerdo y en todo lo demás sí, qué sé yo, por lo menos. Su Sí, sí. política económica es espectacular, pero mirá cómo está Sí, Cuba, bueno, maravilloso. lo que pasa es que sucede siempre ese tipo de cosas, pero es normal en política. Yo siempre hablo de la distinción esta que hace Brennan, Jason Brennan, este libro muy conocido, fue muy influyente, digamos, contra la democracia. Él dice, bueno, miren, en una democracia, o en realidad uno podría decir en la política en general, digamos, lo que hay tres tipos de sujetos, dice. Él dice, están los hobbits, ¿no? Ah, La mayor parte de la gente son políticamente apáticos, desinformados, no les interesa demasiado. Probablemente la mayor parte de las personas en una democracia. los Después hooligans. tenés los hooligans, ¿no? Que son los barra brava, los que experimentan la política como si fuera un partido de fútbol. Estos tipos son Ujú. gente que está informada, pero están informada de una manera tan cegada que lo único que hace es reivindicar sus propios prejuicios. Y dice, bueno, tenés como tipo ideal tenés a los vulcans, ¿no? Los vulcanos, que son Y gente vos ponés el perfecta. ejemplo de Rayo. ¿Cómo? Vos Claro, ponés el ejemplo de Rayo. bueno, Juan Ramón Rayo sería un ejemplo de un vulcan, una persona que es perfectamente racional,
que sopesa argumentos, sopesa los pros y los contras de toda política, costos y beneficios, que sabe que se puede equivocar, que sabe que tiene sesgos que lo pueden inducir error, entonces toma algún tipo de precaución para no caer en ese tipo de problemas. Y bueno, y en general si vos vas, generalmente en filosofía se discuten ideas, se discuten conceptos, y en general se lo puede desapasionar bastante el asunto, y uno puede decir, bueno, en general uno puede encontrar una preocupación por encontrar la verdad en una discusión. Pero ya cuando pasás a la escena de querer convencer a alguien políticamente, estar más en una mesa de fiscalización, o sea, es el ejemplo, y bueno, ahí te vas a encontrar con, digamos, lo que hace la deliberación en esa situación, por el setting particular en el que estás, los incentivos que se enfrentan, hace, digamos, que digamos, la deliberación, ahí, la deliberación de ideas, no vuelve a un hobbit, no lo transforma en un Vulcan, en una persona racional, una persona calmada, lo transforma en un hooligan, está bien, lo transforma en un fanático. Y la mayor parte de la gente se va, en la medida en la que va a participar en política, se va a transformar en este tipo de gente, de personajes. Y esto es cierto siempre, para todas las ideologías políticas. Izquierda, centro-izquierda, centro-derecha, liberales, libertarios. Digamos, una vez que encontrás digamos, en política hay un empeoramiento de la persona que va también en el plano de lo, digamos, de lo cognitivo. Y bueno, nada, bueno, Brennan tiene su solución, a otras personas como yo tenemos otras ideas, que bueno, tomamos esto como dato y decimos, bueno, hay que bancársela, y este es el juego, si vas a entrar en política tenés que saber que eh, va a haber, eh, la mayor parte de la gente va a estar atraído por este tipo de comportamientos y actitudes. Eh, y, y bueno, tal vez lo que importa es cuál sea el contenido de ese comportamiento y de esas actitudes. Aunque no tengan las mejores razones, quizás se los puede dirigir en algún sentido más productivo. Eh, Porque si no, la otra es quedarte y escucharme a mí, que soy hiper aburrido y nada, no genero entusiasmo. Yo no tengo mucho entusiasmo en la vida en general. Así que no soy una persona Hay que entusiasmante. cambiar eso, Bueno, Brian. bueno, está bien, está bien. Veremos. Por ahora estoy haciendo el pasaje de una cosa a la otra, estoy tratando tal vez como te digo, ahora la cuestión ha cambiado bastante, hay una recepción para estas ideas que antes no había. Eh, Así que estoy tratando digamos, de hacer el cambio, digamos, de lo académico, donde realmente no puedo contribuir mucho, porque es lo académico, realmente son muy pocas personas las que realmente producen algo de auténtico valor. Te estoy hablando de una fracción, pero infinitesimal prácticamente. Y bueno, yo lo mejor que puedo hacer es agarrar, leer esas personas, a lo sumo transmitirles esas ideas a algún tipo de gente, y bueno, ser una especie de intermediario entre ese alto lado de la academia libertaria, en mi caso particular, hacia, digamos, más abajo. Eh, no, eso. Lo que hablaste del liberalismo ahora, ¿lo ves como una moda? Porque uno ve quizás el movimiento libertario, hay distintas corrientes y cada uno se considera libertario y decís, pará, de libertario no tiene, o sea, de liberal no tiene nada, son tipos que promueven cualquier cosa, ¿no? Sí. Que de liberal no tiene nada. Entonces hay como 10.000 millones de corrientes que se dicen liberales. ¿Lo ves como una moda? ¿Ves que es algo positivo? ¿O crees que este auge puede ser ¿cómo se dice? Como un castillo de naipes que puede incluso ser, puede generar más daño que beneficio en el mediano plazo? Muy difícil saber qué es lo que va a pasar. A ver, para no sacar el liberalómetro, porque yo no, No, pero no estoy hablando de pero, liberalómetro, estoy no, hablando pero de libertarios que son nazis y dicen que son libertarios, o sea, tienen sí, ideología. bueno, pero a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esta cosa. Suponete que Milei hoy está midiendo 20 puntos, ponele. Bueno,
¿Cuánto de eso es No estoy voto? hablando de Milei igual, ¿eh? No Milei particularmente, estoy hablando, pero está bien, pero ahí confluye todo. Está bien, esa es la bolsa donde va todo. Sí, pero hay algunos que lo odian a Milei incluso dentro de esas corrientes. Pero que no, de los que lo votarían estamos hablando. Ah, ok, Ah, ok, está bien. Sí, sí. O sea, el tipo mide 20 puntos, bueno, probablemente saque eso, saque entre 18 y 22 puntos, creo. Se va a polarizar más si la reta es está del otro lado. En todo caso, un piso de 15 puntos, no sé. Bueno, ponele 20. Eh, no es la primera vez igual que un voto llega a este coso. Pensemos en López Murphy, llegó a medir el 18%, ¿no? Aunque López Murphy no se reivindicaba liberal, no decía la palabra libertad, no decía la palabra liberal, su partido se llama Recrear para el Crecimiento. Bueno, algo parecido a lo que pasó con el Sogaray. Bueno, pero el Sogaray se vio forzado quizás por la presión de los propios jóvenes en el partido a decir la palabra liberal. Pero era otra razón por la cual Alzogaray no quería decir la palabra liberal en realidad. Por lo que yo tengo entendido, él no la quería decir, bueno, esto ya es historia, no sé a quién le importa, pero él no quería decir la palabra liberal porque él ya la asociaba a lo que en Estados Unidos se conoce como un liberalismo. Claro, ok. Entonces no quería, pero bueno, me parece que finalmente terminó aceptándolo y entendiendo que acá en el Cono Sur se utiliza de otra manera. Ujú. Se utiliza en el sentido clásico del término, etc. Bueno, entonces retomo esto. Si mide 20%, ¿cuánto es el voto liberal de ese 20%? Bueno, el voto liberal en Argentina es el 2%. ¿Está bien? Yo lo tengo clarísimo, es el mismo 1,4% que votó a López Murphy en el 2007, no en el 2003. Yo lo voté también en ese momento, me acuerdo. Ujú. Eh, Sí, entonces yo me acuerdo que predije que Spert iba a sacar el 2% y sacó el 2%. O sea, son 500.000 personas, yo dije 500.000 personas, fueron 540.000 votos, lo que tuvo en las PASO, que digamos es donde con más libertad votás. Bueno, 2%. El voto conservador, conservador de derecha, pseudo, ¿cómo se dice? No sé si nazi es el término, pero vamos a decir sí, sí. Un poco no me gusta. nacionalista católico cuasi franquista, digamos. Bueno, a veces ese es entre un 2,5 y un 3% del voto. ¿Eh? ¿Qué es lo que sacó Gómez Centurión, digamos, ahí ese Ujú. rejunte ahí que hay? Entonces, ponele que ahí tenés explicado un 5%, un 2 más 3, un 5% del voto. El otro 15% de esos 20 puntos que va a sacar, es nada, es identificación con el enojo que tiene, lo que se llama voto bronca, digamos, identificación con el enojo y la personalidad magnética, carismática de Milei, Ujú. y Eh, no, y eso, nada más. O sea, no hay. Bueno, y quizás, digamos, dentro de ese 15% hay alguno que le gusta alguna idea concreta, pero ninguna probablemente idea general. O sea, Sí, sí, no el eh, no el sustento. sustento, es decir, bueno, che, ¿qué 5 reformas de mi ley te gustan? No, a mí me gusta que está contra el aborto. Ah, Otro te va a sí. decir, no, a mí me gusta ver que parece que es honesto. A mí me gusta que ninguno te va a decir no, porque él empuja las 5 reformas fundamentales, hay que Que dolarizar, rifa hay el que bajar el sueldo. gasto público al promedio de la región, ¿cómo se dice? Claro que decía, liberar el comercio, que no puede ser, bueno, ni siquiera, no hay eso, digamos. Eh, y bueno, eh, eh, en eso se trata la construcción política, de ver qué distintos sectores van primando adentro de ese armado para lograr el control de la agenda ideológica, porque en el fondo es eso, la agenda ideológica y la Mm. agenda que se va a discutir, porque es esa agenda la que después va a discutir, la que va a definir la agenda política. Eh, por eso yo le doy tanta importancia siempre a lo que hizo la izquierda. La izquierda haciendo nada, no teniendo voto, nada, logró, digamos, controlar ideológicamente la agenda. Y los partidos van y le copian ideas a la izquierda. Es cherry picking, van, se sirven, ¿cómo es que le dicen en legislatura, bueno, en ciencia política? El otro día estaba viendo en una clase que daba Mauricio Vázquez, decía el modelo del bote de basura. Bueno, a ver qué hay disponible para lidiar ahora. Bueno, en página, acá, este proyecto de esta de izquierda que vas a saber qué, y bueno, listo. Paridad de género para todos, digo, no sé, por tirarte algo. Bueno, y eso. Pero eso es porque hubo gente trabajando durante estos casi 40 años de democracia, infiltrando todas las entidades intermedias de la sociedad con estas ideas.
hasta el punto que nuestro, como diría Gadamer, nuestro horizonte de precomprensión cultural es marxista, está bien hoy en día. O sea, nos chupamos las tesis del marxismo en un sentido, sí, hay una desigualdad institucional del trabajador frente del trabajador frente al capitalista. El capitalista controla los medios de producción, el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo para venderla. Digamos, hay una tendencia constante el capitalismo desata una tendencia constante al empobrecimiento, y bueno, si mirás un poco la historia de Argentina, ¿qué podés decir? Bueno, más o menos parece que cuaja, y bueno, vos le das para adelante con eso, y bueno, y nada, es eso. O sea, la izquierda lo que tiene es ese nivel de penetración. Lo primero que tienen es un armado de sellos políticos de sellos partidarios que tienen territorialidad, penetración en todos lados, pueden casi fiscalizar en todos lados, relativamente bien, tienen localcitos partidarios por todos lados, y además de eso, después de eso controlan, se van metiendo en distintos lados, ¿no? En las escuelas, tienen hasta jardines de infantes, acá a la vuelta, en la esquina, acá en la esquina, para allá, un jardín de infantes que dice, bueno, Centro Primera Infancia, Sarasa, Gobierno de la Ciudad, no sé qué, y abajo dice Corriente Clasista y Combativa. Mira, yo soy judío y mirá lo que hago. Yo pasé por la puerta, cuando lo escuché a Miguel contar eso, pasé por la puerta a propósito y recuerdo que hice un posteo al respecto. Ah, no, creo que no lo vi, Walter, después Me voy a ver si. impactó mucho la primera vez creo que fue la primera vez que hablamos en un café en Cap, Bueno, me pero lo contaste y esos me son. quedé helado, no puedo creer. Está bien, pero eso hay que aprender de eso. ¿Está bien? Sí, claro. Porque eso es ese es el modelo que hay que hacer. Si vos querés ir cambiando progresivamente, digamos, esta sociedad, esto no va a llegar. A ver, pensemos esto: si entramos en política, o estamos hablando en política no vamos a llegar al anarcocapitalismo, pero podemos llegar a Irlanda, podemos llegar a Suiza, podemos llegar a eso, digamos. Y después, en todo caso, si algunos empresarios descubren o inventan o nos dan medios para que sea posible ignorar al Estado por completo, bueno, entonces el narcocapitalismo existirá, es un proyecto empresarial, no es un proyecto político. Pero en política se trata de decir, bueno, mirá, loco, esto no puede ser esto, no puede haber un jardín de infantes así. Es preferible cualquier cosa. Bueno, ese tipo de cosas, hay que cambiar las ideas ahí, en ese No, momento. no, no financiado con dinero estatal, o sea, no financiado con impuestos. A No es ver, No, que. no, a ver, vos me claro. decís, yo eliminaría la educación pública, está bien, yo lo haría. El problema es, si no puedo hacerlo, ¿cuál es mi segundo mejor? Porque en política vas a tener que elegir siempre eso, vas a tener que elegir siempre permanentemente el segundo mejor. Entonces, si vos me decís, yo tengo, a ver, ¿cómo se financia eso? Se financia a través de algún tipo de fundación que hace algún pedido al gobierno de la ciudad, que tiene habilitados fondos para poner una escuela, o ese tipo de cosas, o abren la escuela y después hay habilitado un canal de financiamiento. Si vos no te colgás del presupuesto, el otro se va a colgar del presupuesto. ¿Entendés? Entonces, a vos te genera ese tipo de dilemas del prisionero, donde vos tenés que hacer cosas que no te gustarían hacer para nada, y te las tenés que bancar. Y decís, bueno, ¿y por qué no te vas a convertir en lo mismo? Y bueno, mi respuesta ahí es, va a ser marginalmente distinto, y eso es suficiente, porque en política es así, hay que comérsela así, ese tipo de sapos que hay que bancarse. Eh, Porque no es posible, no está dentro de la agenda, hoy por hoy no está dentro de la agenda eliminar la educación pública. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga, cada vez que a uno le pregunten, no, mire, lo ideal sería hacer esto, sería eliminar la educación pública. Bueno, como no se puede, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer que los programas sean más abiertos, vamos a hacer que Vouchers. etcétera, vouchers, vamos a tener otro tipo de esquemas. Pero, nuevamente, yo tengo que quiero hacer mi escuela, y está disponible está disponible una beca del CONICET. No la voy a agarrar para hacer mi doctorado, ¿no? Sería ridículo, digamos. O sea, no sé si me explico. Sí, A sí, ver, sí. si quiero hacer un doctorado, la verdad es que es inútil totalmente, pero o sea, si vas a seguir estudiando y tenés eso, bueno, no agarrarlo, digamos, y sabés que lo va a agarrar otro, que va a estudiar,
el rock chabón en el kirchnerismo, por ejemplo. Claro. Estoy hablando de cosas reales, ¿eh? Un ejemplo real. Estudio de porno para mamás en el Bueno, CONICET. ahí está, sí, eso es más freak todavía, más actual. Pagamos un estudio de porno para mamás. Y bueno, es eso. Eh, entonces, es ese tipo de decisiones en lo micro que, bueno, uno se enfrenta a ese tipo de cosas y uno tiene que ver qué es lo que puede hacer respecto a lo que es ideal, ¿no? Nada, yo soy administrador de consorcio de mi edificio, donde vivo. Y bueno, nada, o sea, tuve que ceder, ahora eché a la encargada y tuve que ceder bastante de lo que había que hacer para evitar un juicio, digamos. Pero bueno, Claro. hubo que poner un montón de plata, pagar una indemnización, más pagar honorarios de abogados, tanto del consorcio como del trabajador despedido, el encargado, y un mediador. Todo eso pagado, financiado todo exclusivamente por plata del consorcio, pero era para evitar un juicio laboral, algo peor todavía. Bueno, Claro. lo ideal es que no existan las leyes laborales y que puedas vincular a alguien como, digamos, nada, como dejar de comprar en un local, dejas de consumir los servicios de alguien, Claro, digamos. Lo mismo, bueno, ¿no? el Eh, incentivo correcto. Eh, Walter, ¿vos tenés algún comentario más? Yo quiero que se despida con un par de anécdotas. No, 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 estoy de acuerdo. digo, Dale, muchas Bueno, gracias. entonces vamos derecho. Quiero que te despidas, que elijas, selecciones un par de dos, si podés, buenas anécdotas, si tenés, si no una sola, de las más graciosas que hayas tenido como estudiante de filosofía en la UBA. Me sí, dijiste que seguro. podías llenarme un programa, ¿eh? No te hagas el... No, yo te dije que no te podía llenar un programa, eso te dije. Ah, que no me podía, yo entendí Sí, que sí, sí, podía sí, llenar sí, un ya programa. me parecía que no, no, yo te dije que tengo algunas anécdotas, pero no sé si suficiente para llenarte un programa, Bueno, no decía. me llenes un programa, llename el final. Esperá, pero bueno, esperá, a ver, tengo una, se me vino una a la mente, pero no sé si es Una, muy gracioso. Mirá, a el ver. día que fui uno entrega la tesis y eh, se entregan 3 copias, una se queda una va para la hemeroteca digamos, de la facultad, una no sé para dónde va y otra va para el departamento de filosofía. Bueno, la cuestión es que, bueno, ya había entregado todo y estaba haciendo un trámite, me iba al departamento de filosofía, y digo, bueno, mirá, tengo que hacer este trámite, pues yo entregué mi tesis, Sarasa, no sé qué, y me escucha el secretario académico que estaba ahí, eh, que era un ultrakirchnerista, viste, que estaba ahí, y, y me dice, ¿vos sos Duranti? Me escucha del despacho, viste, que yo estaba hablando con la secretaria, me dice, sí, vos sos el de Razones para el Capitalismo, pues así se llamaba, el libro también se terminó llamando así. Y le digo, sí, sí. Ah, qué bueno, porque ¿sabés qué? Ya no se escriben tesis así, yo no estoy de acuerdo, pero estaría buenísimo, yo pensaba que me iba a matar, estaría buenísimo Ah, que la discutiéramos, porque, bueno, etcétera, le había gustado la tesis, así que no, me causó mucha gracia en ese momento. Eso. no. Bueno, después el día de la defensa de la tesis, que tengo una foto por ahí, eh, el aula estaba toda llena, como están todas las aulas llenas, toda llena de carteles del Che Guevara, ¿viste? De algún, no sé, de qué agrupación política en ese momento, no sé si el Partido Obrero o el PTS o el MST. Bueno, la cuestión es que uno de los jurados me dice, che, eh, ¿qué se siente defender una tesis que se llama Razones para el capitalismo rodeado de carteles del Che Guevara? Y le dije, no, ya está, qué sé yo, Uy, ya estoy acostumbrado a esto, es lo que hay, digamos, es como pintoresco. En un sentido, lo que sí decía era que eh, alguien me había contado que en ese momento todavía no lo había leído, lo leí después, un libro de Roberto Caballero y no me puedo acordar el nombre de este otro historiador,
que escribió sobre los 70s, el libro sobre Galimberti, una biografía sobre Galimberti. Y Galimberti contaba que decía, mirá, nuestra generación estaba llamada a hacer grandes cosas. En los 70 era tirar tiros y hacerse el revolucionario. Y bueno, y ahora es la época de ser exitoso comercialmente y prácticamente decir cagar gente, no sé, ¿viste? Bueno, y Claro, yo decía, che, esa es una muy buena historia digamos, de lo que Montesquieu llamaba el efecto pacificador del comercio, ¿no? Y yo Claro. decía, bueno, todos estos sí, pibes están haciendo acá quilombo acá, están haciendo quilombo acá y peleándose por las fotocopias y por el centro de estudiantes, y bueno, en el fondo ya está, el comercio ya los pacificó, ya son más, ya no se van a poner el traje y comandar el ejército rojo, ya en eso se aburguesaron, Es más, y eso es algo bueno, eso es algo bueno. es sin duda. más, yo les hubiera respondido, perdón, ¿quién vende más remera que el Che Guevara? O sea, nada mejor que hablar del capitalismo rodeado de la imagen del capitalismo más extremo. Sí, una cosa Este, así. bueno, querido Miguel, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por habernos mostrado un poco por dentro la UBA, habernos también quizás desmistificado algunas cosas. Uno siempre tiene como ideas en la cabeza que decís, bueno, piensa que uno va y dice una cosa y lo matan. Bueno, no es tan así, no es tan Ujú. así, pero no deja de ser seguramente muy divertido estudiar filosofía en la UBA. No me quiero imaginar lo que debe ser estudiar economía. Como Argentina, como el país de Argentina es un país, también es un lugar donde te aburrís, bueno, también ocurre en el microcosmo de la facultad. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, querido Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos tenerte para alguna otra ocasión para hablar así, divagar un poco sobre nada, algún otro tema de los tantos que vos sabés en profundidad. Dale, cuando quieras, Leandro. Hasta luego, Walter. Gracias, Mike. Nos vemos. Chao. Bueno, ha pasado Miguel Durante y por acá vamos a hacer una pequeña reflexión cada uno. Arranco yo, si te parece, Walter. Sí, Eh, señor. Nada, la verdad que yo creo que la reflexión la fui medio, la fuimos en realidad diciendo a lo largo del programa. Eh, Me parece, a ver, me parece bien que si yo estoy en contra de que haya una universidad estatal, de que se financie eh, los estudios universitarios eh, a través de impuestos, él también. Eh, Pero, pero bueno, como dijo, o sea, si ya está y si no lo toma otro que va a ser un hooligan que va a pedir que se ahorque a los empresarios, entonces, bueno, mejor tomar el lugar eh, para, para tratar de ser una persona, como también dijo y como ejemplificó con Rayo, eh, Juan Ramón Rayo, una persona pensante, que entienda que se puede equivocar, que entienda que un político, un líder o lo que sea se puede equivocar. Qué bueno que haya también un ambiente donde se pueda expresar. Obviamente no es ideal, claramente lo vimos en filosofía, me imagino, ni en sociología, ni en económica, siempre nos reímos que decimos, ¿no? Que sí, yo ya sé lo que va a decir. Alguien que estudió sociología en la UBA ya sé lo que me va a decir, ¿no? Eh, entonces, nada, es bueno que por lo menos pueda existir esto. Es una pequeña luz en la oscuridad. Pero bueno, está. Él lo puede aprovechar. Puede, como dijo también, hablar con otra gente. Por lo que dice la mayoría de los estudiantes, ¿no? De los militantes que están ahí, disfrazados de estudiantes, son personas abiertas, por más que estén de acuerdo que no. Eh, y bueno, esperemos que esta experiencia política salga bien. Yo creo que no va a salir bien. Yo tampoco soy tan optimista como él. Yo no creo que Argentina pueda ser Irlanda, nunca. Esta es una opinión mía personal. La podré ampliar ahora, no quiero divagar tanto ya más de lo que divagamos hasta ahora, no alargarlo tanto, pero me parece que Argentina no tiene salida. Ojalá me equivoque y si me equivoco y Argentina mañana es Irlanda, voy a ser el primero en reconocerlo y en decir me equivoqué, pero como En siempre digo, irlandés. ¿no?
en irlandés, obviamente, el idioma galo, creo que es el idioma. Siempre voy a ser el primero en reconocer que se equivocó, sobre todo si lo que vino después fue bueno y yo pensaba en algo malo. Entonces voy a ser el primero en decirlo. Yo creo que no tiene salida. No hay salida. Pero bueno, siempre se puede por lo menos mejorar, aunque sea un poco, está bueno. Y si la UBA, que para mí no tiene que existir, no como universidad estatal por lo menos, puede dar este espacio, bueno, como dije, una luz en la oscuridad. Así que bueno, y lo que sabe Miguel es impresionante. Uno puede estar de acuerdo con algunas cosas que dice o no, pero lo que sabe, eso es indiscutible. Walter. Sí, sí, yo siempre que tengo la oportunidad, cuando hay alguna una charla o algún encuentro, lo escucho con mucha atención porque se nota que es una persona muy formal. Eh, sí, los estudiantes de izquierda tienen las facultades alteradas. Esa sería mi reflexión. Eh, casi como que si en una universidad ocupada mayoritariamente por personas de izquierda no hay quilombo, ¿es realmente una universidad? Es como el leitmotiv del encuentro, pero de verdad, no lo digo como peyorativamente, digo, ellos en general ven eh, la cuestión de la dialéctica, ¿no? El enfrentamiento per se como, como el motor de cambio. Entonces, qué sé yo, es inherente a su formación el enfrentamiento. Yo he escuchado a profesores en debate, no profesores, profesores de extracción de izquierda, diciendo no está comprobado que la planificación centralizada no funcione. Y vos decís, pero ¿qué más necesitas para comprobar? Bueno, nada, muy difícil, como decíamos, que esa persona vuelva sobre sus pasos. Por eso me resulta tan interesante escuchar a personas que sí han vuelto sobre sus pasos. El primer ejemplo que se me viene es Antonio Escotado, fallecido hace no tanto. Hay otra persona, un señor que se llama Mauricio Rojas, no sé si es chileno, bueno, él escribió un libro junto con un amigo que se llama eh, algo así como Diálogo de Conversos, creo. Porque él era una persona que vivía en Chile y que defendía la lucha armada con armas y todo, o sea, salir a matar burgueses. Entonces, cuando una persona vuelve sobre sus pasos, después de haber tenido una postura tan radical, a mí por lo menos siempre me resulta atractivo escuchar. Eh, eso no significa que si mañana Brancateri deja de ser kirchnerista, voy a pagar para ir a escucharlo hablar. No es el ejemplo. Pero sí con personas que genuinamente han pasado por ese filtro y han dicho, che, ¿sabes qué? Me di cuenta que un tercio de mi vida estuve defendiendo cosas con las que ahora no puedo estar de acuerdo. A mí personalmente me resulta muy interesante. Eh, no sé por qué extraña razón tardamos 45 programas en invitar a Miguel, que es una persona que vemos con cierta frecuencia, pero bueno, ojalá que pueda estar invitado en breve y ojalá que Gustavo pueda formar parte también del podcast porque me imagino que debe tener unas cuantas preguntas muy piolas para hacer. Sí, sí, hoy sin duda Gustavo hubiera enriquecido el programa aún más. Sí, sí. Gente, muchísimas gracias por estar ahí hasta ahora. Recuerden que estamos bueno, acá en YouTube. Bueno, digo acá, quizás nos están escuchando por otro lado, pero bueno. Estamos en YouTube, donde se pueden suscribir con el botón de abajo si están en una computadora o abajo de la pantalla si están en el celular. Eh, Estamos también en las redes sociales, estamos también en lacuriosidadliberalgato.com. Estamos también en podcast, si tienen algún Bitcoin Cash que les sobra ahí, puede también donarlos a este programa. Y estamos también en Spotify y Anchor, ¿no? Si me estoy olvidando, donde nos pueden escuchar y no tener el gusto de vernos.
Gente, repito el agradecimiento nuestro. Será hasta la semana que viene y como siempre, chau, chau.